um pouquinho o objetivo dessa atividade, ela é organizada pelo GT de Formação Política e Sindical da ADUFO. No Brasil, em várias universidades, estão tendo agora atividades, né, do chamado Maio com Marx. Porque, como a gente sabe, o mês de maio, né, o mês do natalício, né, o Marx nasceu em 5 de maio de 1818, então é uma atividade que já tem há mais tempo no Brasil, para discutir a atualidade do pensamento do Karl Marx, né, e para, enfim, como pensar essa relação entre a teoria marxiana e marxista e a atualidade e os processos históricos e contemporâneos que a gente vive. Então, dada a presença aqui da professora Caridad no Instituto de Ciências Sociais da UFO, no PPGCS, que é o nosso programa de pós-graduação, como professora visitante estrangeira da CAPES, a gente aproveitou para discutir algo que é muito relevante no nosso modo de entender, que é a relação de Cuba e da Revolução Cubana com o marxismo, uma vez que é uma revolução socialista, né, que ocorre aqui do nosso ladinho, né, não é tão perto, mas é na nossa América, como diria o José Martí. Então, das revoluções socialistas que ocorreram no século XX, aqui está mais próxima de nós. Então, a gente pensou em debater essa relação entre o pensamento do Karl Marx, o marxismo e a Revolução Cubana. Gente, também divulgar que a gente está numa campanha de solidariedade à ADUFO, né, e outras entidades Brasil afora com Cuba, dada a grave situação econômica que Cuba está vivenciando em virtude das ameaças e sanções e arbitrariedades do governo dos Estados Unidos, do Donald Trump, que, como vocês sabem, está proibindo qualquer gota de petróleo a Cuba, e Cuba depende desse petróleo para o seu funcionamento em termos energéticos. Então, a gente está pedindo também a solidariedade de todo mundo, né, com Cuba, que sempre foi e segue sendo um país muito solidário com os demais da América Latina, especialmente os chamados países do chamado terceiro mundo, né, hoje se fala em sul global, especialmente com esses países. Cuba sempre foi muito solidária, né, com a nossa América Latina, com a África, com os países mais pobres da Ásia. Então, é um momento de nós ajudarmos e nos solidarizarmos com Cuba. Então, vai ser distribuído esse folheto, que tem aqui uma chave Pix, para quem quiser fazer uma contribuição. A ADUFO já está nessa campanha desde que veio aqui a Lei da Guevara, e outras formas de solidariedade, abaixo-assinados, manifestos, chamados também ao presidente Lula para que se mobilize, para que ajude Cuba, para que faça também a sua parte de forma mais efetiva na solidariedade a Cuba. Então, estão circulando pela internet vários abaixo-assinados, várias cartas, várias solicitações e reivindicações, e os nossos sindicatos aqui, o ANDES, Sindicato Nacional, a FASUBRA também, dos técnicos administrativos, estão nessa campanha de solidariedade também. É isso, gente, para não me alongar, falando um pouquinho da professora Caridad, vou ter que pegar meu celular, deixei para falar o currículo dela rapidamente, deixei lá na mesa. Só um resumo, né, do currículo. Bom, a professora Caridad Masson-Sena nasceu em Caimito, que é província de Artemisa, em Cuba, em 1958. Olha, vou descobrir a idade dela, foi mal. Ela é licenciada em Educação em Cuba, em 1981, doutora em Ciências Históricas, no ano de 2000. Ela é investigadora titular do Instituto de Investigação Cultural Juan Marinello,
A sua linha de investigação geral é a história do movimento, inclusive esse instituto foi onde eu fiz minha tese de doutorado, com o professor Fernando Martins Herédia, saudoso Fernando Martins Herédia, que faleceu em 2017, que foi meu orientador cubano, que é um dos grandes intelectuais marxistas de Cuba e da América Latina, sempre muito saudoso o professor Fernando. Professora Caridade, então, eu a conheci lá desde 2007, em Cuba. A linha investigativa, temos que estudar mais a América Latina, né, gente? A gente não conhece os pensadores da América Latina, quase, dentre os quais o professor Fernando e a professora Caridade também, que está aqui conosco. História do movimento obreiro, operário e comunista latino-americano. Seus últimos livros foram A Revolução Cubana na Vida dos Pastores e Crentes Evangélicos, Comunismo, Socialismo e Nacionalismo em Cuba, mais além da poesia, Neruda e os Cubanos, e Nas Margens da Memória, Raul Roa, Esforços pela Unidade Revolucionária, que ninguém guarde silêncio. Os debates na Biblioteca Nacional José Martí. São alguns dos livros, então, dos últimos livros da professora Caridade. Então, deixo ela com vocês para expor aqui para a gente o tema da noite. Obrigada. Boa noite. Já alguns de vocês conhecem de ontem, certo? Mas há outros que não me conhecem. Eu sou Caridade Mazoncena, eu sou cubana, mas não nasci na Habana. Eu sou de origem camponesa. Mas eu sou, como a consigna, eu sou Fidel. Eu sou a revolução. Eu nasci em fevereiro de 1958. Ou seja, quando triunfa a revolução, todavía não tenho 1 ano de vida. Eu sou protagonista, sou beneficiária da revolução. Mas hoje muitos cubanos dizem que não devem nada à revolução. Eu disse que eu devo todo à revolução. Meu pai e minha mãe eram camponeses sem terra e muito pobres. Quando triunfa a revolução que eu nasci, todo cambiou. Cambió a educación, los campesinos tuvieron tierra, dieron tierra. Comenzamos a hacer muchas transformaciones sociales, ideológicas, políticas. Y yo soy el fruto de esas transformaciones. Si la revolución no hubiese triunfado, yo sería hoy una campesina también sin tierra. Entonces, yo sí debo mucho a la revolución. Yo soy a propia revolución. Mas es muy importante el tema que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque hoy muchos intelectuales, pensadores, piensan que el marxismo ya falló, ya falleció, no existe, no hay que esquecer. Esa palabra en Cuba es totalmente diferente, es olvidar, esquecer. Marxismo se debe esquecer, mas yo pienso que no. Pero es importante de saber que el marxismo no puede ser un dogma, un preconcepto, tiene que ser una vivencia que se adapta a las condiciones concretas de cada país, de cada lugar. Mas, ¿qué pasó? Momento.
Bien, voy a repetir algo que dije antes, pero que es importante. En 1967, Che Guevara, en Bolivia, recordó ¿cómo es la palabra? Recordó a sus compañeros que ese día 26 de julio, Fidel y sus compañeros asaltaron 2 cuarteles en Cuba. Y él dice que las acciones del 26 de julio, cuando un grupo de jóvenes cubanos tentó tomar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, significaba algo pasé. Esas acciones significaban una rebelión contra las oligarquías que gobernaban Cuba y contra los dogmas revolucionarios. ¿Por qué? Porque si hacemos caso a muchas ideas de los marxistas ortodoxos, en Cuba no hubiera habido nunca una revolución, una isla pequeña, con poca clase obrera, con un partido comunista fraco, y Fidel demostró que el marxismo es creación, como decía Mariátegui, creación heroica, y como también dice el cubano Julio Antonio Mella, el marxismo tiene que ser algo vivo, que se instaure y se contextualice. Entonces, ¿qué es el marxismo? El marxismo es una doctrina revolucionaria y dialéctica. Es una guía para acción, no es un dogma. Y siempre falamos de Marx, de Engels, mas también tenemos que hablar de Lenin, de Gramsci, incluso a veces tengo que comparar ese marxismo clásico, digamos, con otros marxistas más heterodoxos. Y en el caso de Cuba ocurre eso. Ocurre que Fidel dice en 1965, dice: aquellos que hacen las interpretaciones correctas pueden ser llamados de revolucionarios. Aquellos que hacen las interpretaciones verdaderas y las aplican en forma consistente darán suceso. Aquellos que cometen errores y no son consistentes con un pensamiento revolucionario fallarán, serán derrotados, hasta suplantados, porque el marxismo no es una propiedad privada registrada en un registro. Es una doctrina de revolucionarios, escrita por un revolucionario, yo diría por varios revolucionarios, desenvolvida por otros revolucionarios, para otros revolucionarios. O sea, es muy importante saber que el marxismo no puede ser algo dogmático, esquemático, tiene que ser algo vivo, que lleve a que las personas lo interpreten y apliquen de manera creadora. Voy a hablar un poco de Cuba porque hay personas que ayer no estaban en nuestra conferencia. Cuba es una nación peculiar. Es el resultado del proceso de colonización. Sus habitantes fueron formados por una mixtura de aborígenes con recién llegados de Europa, de África, de Asia. Ellos fueron divididos en opresores y oprimidos y comenzaron a crear unas bases para una nueva coexistencia que en las dos guerras de independencia en el siglo XIX acabó se consolidando como una nueva nación. O sea,
la historia de la nación cubana también tiene similitudes con la nación brasileña, claro, mucho más pequeña. Es una mezcla de nativos indígenas, de europeos, fundamentalmente españoles y canarios, más ellos trajeron de África negros esclavos, y también hay inmigración chinesa y de los países del Caribe. Y así esa mixtura se fue llevando a crear el criollo, que son hijos de los originarios, y de los hijos de los criollos, los filhos de los criollos, surgen los cubanos que luchan por la independencia de Cuba en el siglo XIX y logra la independencia. Más, como dice ayer, el imperialismo norteamericano intervino en Cuba en 1899 y después en 1902 contribuye a crear una república burguesa neocolonial. Más, en los años 50, el camino del marxismo en Cuba está un canal fundamental, que es el Partido Comunista. El Partido Comunista está en ese momento, en los años 50, dirigido por Juan Marinero. Este es el nombre de mi instituto donde yo trabajo. Juan Marinero es un comunista, un poeta y un crítico, un periodista y un luchador comunista. Y el otro es un obrero que también tuvo mucha importancia. Marinero fue presidente del partido, y Blas Roca Calderillo, que es este de abajo, es secretario general del Partido Comunista. Es de origen obrero. Ese partido era quien llevaba las ideas comunistas, las ideas marxistas, fundamentalmente en la década de 60. Más es un marxismo conceptualizado en base a los principios legados por la Internacional Comunista. Es un marxismo ortodoxo, bastante ortodoxo y izquierdista, que entendía la revolución en América Latina en dos etapas. Una etapa primera, agraria y antiimperialista, con alianza con la burguesía nacional, y después que se creara un capitalismo con esas fuerzas, se pasaría a la etapa socialista. Eso dice la Internacional Comunista en los años 30 y los años 40. Embora oficialmente el marxismo en Cuba tenía una militancia muy combativa, a pesar de sus errores. Tiene una militancia de trabajadores, de camponeses, de intelectuales, de clases medias, muy combativa, disciplinados, defensores de la clase trabajadora. Pero no, en los años 50, los marxistas no querían la lucha armada. Ellos abogaban por movimientos populares, mítines, manifestaciones democráticas. Entonces tienen un rumbo más de tipo reformista que revolucionario en los años 50. No puedo hablar de la otra etapa porque nos centramos en marxismo y la revolución cubana, si no sería inacabable la palestra. Estamos en los años 50. ¿Qué ocurre? Que Che plantea entonces que ese partido, que es Partido Comunista de Cuba, mudó de nombre para ser más amplio, comenzó a llamarse Partido Socialista Popular,
Ese partido no quiere el camino de la lucha armada y Che refirió a ellos como ellos son capaces de crear cuadros que se dejan despedazar en las mazmorras sin decir una palabra, mas no se forman cuadros para tomar un nicho de ametralladora por asalto. O sea, son personas que son muy logran tener mucha disciplina, mucha heroicidad, más como creen en el camino fundamentalmente de la democracia burguesa en ese momento, los años 50, pues no preparan a sus militantes para asaltar un nicho de ametralladores. El partido, en teoría, debía organizar los trabajadores para asumir el poder y liderar una revolución socialista, mas no era adecuado para esa tarea. Esa situación explica por qué a vanguardia intelectual y política, los nuevos revolucionarios, movidos por aspiraciones socialistas de transformación, reyectó el marxismo de origen soviético y su representante, que era el Partido Comunista de Cuba. O sea, Fidel y esos jóvenes que van a comenzar, van a iniciar a revolución, van a reyectar del Partido Comunista, criado en 1925, con una historia de lucha importante, más en ese momento en posiciones reformistas fundamentalmente. En ese proceso de socialismo histórico hubo dos líneas fundamentales. Una línea que expresaba que el socialismo cubano tenía que ser autóctono y otra línea que sigue el marxismo, el socialismo inscrito por la Internacional Comunista. Fidel Castro abordó inicialmente el marxismo a través de lecturas como fue el Manifiesto Comunista. Fidel, todo eso es medio que clandestino, medio que en secreto. Fidel no dice, siendo joven, que era marxista ni que interesaba marxismo, mas él y varios de sus compañeros leyeron marxismo. El primer libro que leyeron fue el Manifiesto Comunista. Después también se interesaron por análisis de historia y política y lucha de clases, como o 18 Brumario de Luis Bonaparte, las guerras civiles en Francia, o Estado a revolución por Lenin. Mas Fidel no asumió explícitamente que era marxista, mas asimiló varias de sus afiliaciones y interpretó de forma creativa, de acuerdo con las condiciones concretas de Cuba. En su formación política e ideológica, él no vio solo los clásicos del marxismo, estudió mucho la historia nacional, las tradiciones de rebeliones cubanas, de sus luchas por la liberación nacional y la justicia social. Fidel fue alimentado por la acumulación de una cultura política radical y de acción de los revolucionarios cubanos que tuvieron en José Martí como principal inspiración. Ese Martí, el que está detrás de Fidel, y esa foto es Fidel cuando fue prisionero después del asalto al cuartel Moncada. Ellos, los jóvenes liderados por Fidel, dicen a la policía, a los gobernantes, que autor intelectual del Moncada fue Martí. O sea, Martí fue su inspiración. ¿Por qué? Porque la policía atrapaba, encarcelaba revolucionarios diversos y decían que vos es autor intelectual de asalto al cuartel Moncada, vos es de un comunista, vos es... Y Fidel, en su alegato de autodefensa en el juicio de Moncada,
dice, no, están equivocados, está errado. Autor intelectual de Asalto Moncada fue José Martí. Causa risa, pero es bien significativo como símbolo de la importancia que dio Fidel a las luchas por la independencia de Cuba para comenzar la nueva etapa de lucha. Entonces, para Fidel, la única manera de marxismo ser revolucionario en Cuba era embarcar en su propio nuevo camino, que levase en cuenta a realidad nacional y propusiese un proyecto eficaz de subversión total de la sociedad. Fidel Castro, como máximo líder de la revolución, por cierto, Fidel cumple en agosto 100 años. Este es el año del centenario de Fidel Castro. Fidel, como líder máximo de la revolución, consiguió asumir una flexibilidad táctica que sorprendió a muchos contemporáneos y amigos y enemigos. Él sabía leer muy bien as teclas do momento y hacer as jogadas tácticas pertinentes, especialmente nos momentos en que estaba en ataque. Él se rebeló contra el pesimismo, derrotismo, preconceptos. Él criticaba el dogma, a repetición mecánica, las fórmulas preestablecidas y afirmaba la necesidad de pensar con propia cabeza, de seguir un camino diferente. Su movimiento no siguió a doctrina proclamada por Moscú, que proponía una concepción estaliaria, como dice Anten, primero, hacer una revolución de carácter democrático burgués, agrario, antiimperialista, para completar una etapa democrático burguesa. Y después hacer la etapa socialista. Fidel no creía en eso. Fidel pensaba que, y Che también pensaba, que la revolución, si quería ser verdaderamente radical, tenía que ser desde el primer momento con carácter socialista. Y por eso también a Che criticaron los ortodoxos y pensaban que Che era trotskista. Condenaban a veces a Che pensando que Che era trotskista. Esa postura teórica fue acompañada de la política de coexistencia pacífica que existía en el campo del socialismo real. Recuerden que en ese momento, en los años 50, ocurrió una conferencia de partidos comunistas de América Latina en Moscú. Allí se dio mucha importancia a la coexistencia pacífica entre el socialismo y el capitalismo. Mas los revolucionarios cubanos no pensaban así. La verdad, la revolución cubana fue socialista de liberación nacional. La revolución cubana fue una revolución socialista de liberación nacional. Los humildes para los humildes. No es precisa clases sociales. El principio de Fidel es mucho más amplio. De los humildes y para los humildes. ¿Entiende que es humilde? Sí, sí. Fidel aprendió a ser al mismo tiempo patriota y socialista. Alimentóse de los enseñamientos de Martí, estudió Marx y Lenin, y a fin de pensar bien sobre la época en que vivió, sus conflictos fundamentales y los caminos y métodos de lucha para la liberación. Fidel entendió mucho cedo que la lucha tenía que ser trabada al mismo tiempo contra la totalidad de las dominaciones, o sea, la dominación del imperialismo yanqui y la dominación también de izquierda de la Unión Soviética. También era otro modo de liberación, de dominación. Y él rompió esos esquemas. Una de las principales convicciones de joven Fidel
era tomar el poder. Eso para él era muy importante. Era el requisito indispensable para mudar a Cuba, con personas simples, que tienen ideales y decisiones personales, que asumían a disciplina de ferro y las ideas revolucionarias. Ningún de sus compañeros era una personalidad conocida o pertenecía a los sectores más, todos pertenecían a los sectores más humildes de la sociedad. Fidel, si você lee quiénes fueron las personas que ayudaron y integraron un movimiento que fue a las acciones del 26 de julio, verán que eran maestros, obreros, proletarios, profesionales, estudiantes, en general gente con poco dinero. Incluso varios de ellos tomaron todos sus ahorros, todos sus ahorros para comprar armas, poupanças, para comprar armas, para ir a las acciones. Y todo lo pusieron en beneficio de la revolución. Entonces organizó ataque a Moncada y pegó a París, de sorpresa. Audacia, coraje y sacrificio de los participantes les rindieron admiración popular, mas ninguna fuerza política los apoyó. O sea, Fidel fue a Moncada, a fortaleza de Moncada, detrás a Sierra Maestra, y asaltaron esa fortificación, asaltaron ese cuartel sozinhos, porque ninguna otra fuerza revolucionaria apoyó a ellos. Incluso el Partido Comunista dice que eran aventureros, que eran terroristas, que eran puchistas. Esa fue la posición que asumió el Partido Comunista en aquel momento de asalto al cuartel Moncada, que ellos no acreditaban la lucha armada. Fidel en ese momento, las acciones del movimiento 26 de julio abrieron camino para la lucha armada. Después ellos fueron hechos prisioneros y después hubo una amnistía y salieron de prisión y fueron a la isla de Pino, que en la isla de Pino había una prisión grande y allí estuvieron. En ese momento Fidel escribe a Celia Sánchez, que es una revolucionaria muy importante de esa etapa, escribe estas palabras a Celia: que luchar contra el imperialismo yanqui se tornaría su verdadero destino. O sea, ya estaba desde aquel momento, él intuyó que su principal enemigo, más que la burguesía nacional, sería el imperialismo yanqui. La revolución afastó de los manuales marxistas en relación con ha hecho que las mudanzas revolucionarias solo era posible cuando había una ruptura entre la correspondencia entre las fuerzas productivas y la relación social de producción. O sea, cuando existían las condiciones objetivas. Aquí están las palabras de Fidel. Mas, como dice, Fidel afastó de los manuales marxistas, afastó de los dogmas marxistas que existían de la Internacional Comunista y pensó el marxismo. Hay una frase que dice que Che y Fidel llevaron el marxismo al idioma español, o sea, lo tradujeron al idioma español. La revolución afastó de los manuales marxistas. Una de las contribuciones más significativas de la revolución cubana para la teoría marxista es la importancia de determinación personal
para la creación de las condiciones subjetivas y la función pedagógica de los líderes. Eso es muy importante y ahí el Che Guevara tiene un lugar muy relevante a la necesidad de formar las condiciones subjetivas para hacer a revolución. Embora o evento tinha apresentado o fracasso militar, essa ação fracassou, mas sobreviventes mantiveram a decisão de continuar lutando por sobre qualquer circunstância e transformaram o julgamento dos prisioneiros em uma plataforma para levar a mensagem revolucionária ao povo de Cuba. Fidel, em legítima defesa, escreveu um documento que se conhece como A História Me Absolverá, que foi distribuído clandestinamente. Nesse documento, ele descreve os crimes da tirania contra os combatientes. Batista era o presidente cubano, havia chegado ao poder por um golpe de Estado, e Batista disse: por cada soldado morto, há que assassinar a 10 revolucionários. Assassinaram cientos de jovens nesses dias. Batista mandou assassinar. Alguns sacaram os olhos, como se chama os olhos? Sacaram os olhos. Arrancaram os olhos. E torturaram, massacraram. Foi terrível. Mas uma periodista, jornalista, uma periodista cubana foi a principal testigo disso, porque era muito jovem e permitiram que ela passara com uma câmera escondida em sua roupa e pudo tirar foto de os jovens que estavam vivos, mas torturados. Depois, ao outro dia, esses jovens apareceram nos jornais como mortos em combate. Entende? Ela logrou passar uma câmera e fotografar aos jovens torturados, pero vivos. E ao dia seguinte, os jornais diziam que esses jovens haviam caído em combate. Então, embora o evento foi um fracasso militar, mas Fidel e os sobreviventes mantiveram a decisão de continuar lutando bajo qualquer circunstância e transformaram o julgamento dos prisioneiros em uma plataforma para levar sua mensagem revolucionária. Esse documento, A História Me Absolverá, explica o primeiro programa da revolução, as medidas de benefício popular que poderiam ser realizadas por meio da conquista de poder. O documento, nossos investigadores consideram que é um brilhante análise marxista da estrutura de dominação de classe e define como povo as massas trabalhadoras humildes do país que sufren bajo la dictadura. Eso es una concepción diferente al marxismo tradicional, porque Fidel toma como sujeto de la revolución el pueblo, no a clase obrera, no camponeses, no intelectuales, no, todas las personas que de alguna forma u otra se oponían a la dictadura, que fueron perjudicados por la dictadura. Y es el concepto que asume para pedir a todos los humildes que colaboraban con el movimiento revolucionario. Él se dirigió a las fuerzas populares para formar un frente revolucionario e identificó como enemigo, além de Batista, a los aparatos represivos y las manos extranjeras, los dueños del capital, los intereses poderosos. Ese es el enemigo. Los demás, los humildes, todos son posibles de atraer a revolución. A revolución socialista ainda no estaba planeada,
durante ese periodo, mas el discurso ideológico del movimiento 26 de julio es mucho atrayente, sin definiciones sectarias, conseguía expresar las opiniones de sectores mayoritarios de la población. Otro mito que fue desmentido por la revolución es que afirmaba que una revolución podría ser fecha con o sin el ejército, mas nunca contra el ejército. Y Fidel enfrentó el ejército batistano, que era muy bien preparado y con mucho armamento moderno que los Estados Unidos dieron para Batista. Y Fidel venció a ese gran ejército. Os deben enfrentar un ejército poderoso y moderno que contaba con apoyo de los Estados Unidos. Él desacreditó a aquellos que decían que Cuba había pasado del capitalismo para el socialismo en forma pacífica. Cuba pasar del capitalismo en forma pacífica cuando tuvo que enfrentar todas esas batallas, mas cuando triunfa la revolución, Estados Unidos inmediatamente organiza contrarrevolución. Hasta hoy hemos tenido que sufrir eso. Él barrió las teorías geopolíticas de la época, declarando o carácter socialista de la revolución en apenas 90 millas de Estados Unidos, la principal potencia imperialista mundial. La idea de Che Guevara de construir paralelamente, esa idea Che manejó mucho, construir paralelamente socialismo y comunismo. Fue muy importante. Fue necesario partir desde el inicio para construir el comunismo. O sea, era una realidad a largo plazo. Ahora mismo nos preguntamos que si fue correcta o no, mas esa utopía de llegar al comunismo es muy importante para las personas que vivieron esa etapa revolucionaria. Entonces, tenía idea de construir socialismo y comunismo paralelamente. Fue necesario partir desde el inicio en la construcción del comunismo con una comprensión leninista y gramsciana de que ese compromiso no consiste apenas en la formación material, los recursos, también la creación de la conciencia. Usted puede construir muchas cosas materiales, mas si su conciencia es retrógrada, es negativa, no va a llegar nunca al socialismo ni al comunismo. Por eso Che defendió la idea del hombre nuevo ser humano, de nuevas relaciones sociales, con una transformación cultural principalmente. La isla tan pequeña en extensión alcanzó una política externa muy fluente en el mundo y totalmente independiente de las dos grandes potencias, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Hay que decir que en octubre, durante la crisis de octubre, durante la crisis de octubre en 1962, cuando los cohetes soviéticos estuvieron en Cuba y estuvimos a punto de otra guerra mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos hablaron entre ellos y no llamaron al gobierno de Cuba. Eso creó un problema, una contradicción entre el gobierno cubano y el gobierno soviético, porque muchas personas dicen que Cuba fue un satélite de la Unión Soviética. Eso no es cierto. Hay cosas que copiamos, se dice que copiamos, mas no fuimos. Fidel nunca fue satélite de la Unión Soviética. Cuando ellos planteaban coexistencia pacífica, Cuba estaba instigando las guerrillas en América Latina. Ya estaba el Che en el Congo primero y después
en Bolivia y también en muchos lugares de América Latina. El apoyo de Cuba a los movimientos de liberación nacional en América, su internacionalismo, se concibe como socialismo, como un proceso global que no es en países isolados. O sea, es muy importante la solidaridad de nuestros países. No creo que la idea de Trotsky de hacer la revolución mundial, no es eso. Pero sí que cuando se haga una revolución precisa de un grupo de países que apoyen, si es posible, la revolución tiene que ser más bien regional, digamos, latinoamericana, por ejemplo. Es difícil, mas el capitalismo tiene muchos siglos de existencia y el socialismo solo tiene apenas un siglo, y esto es una lucha de mucho tiempo. Entonces, el internacionalismo concibe al socialismo como un proceso global y no en países isolados. La solidaridad militante entre los pueblos es un deber ético y moral, una necesidad de las revoluciones, para que ellas puedan expandirse y no puedan permanecer cercadas las fronteras nacionales. Cuba nunca fue satélite de ninguém, y por eso envió tropas a Angola en 1975 para repelir la invasión de África del Sur. Aquí vemos a Che y cuando se realizó la conferencia tricontinental en 1966, ya Che no estaba en Cuba y envió un mensaje. Cuba revolucionaria, por primera vez en ese continente, fundió en una sola unidad los más altos valores de la lucha patriótica por un lado y las luchas de clases. Che y Fidel colocaron al socialismo y al marxismo en español. Fizeram de forma decisivamente antiimperialista e internacionalista. En ese momento Vietnam estaba luchando y el gobierno norteamericano tenía masacrado al pueblo vietnamita. El antiimperialismo y la solidaridad son características fundamentales, y no solo antiimperialismo y solidaridad militar, también solidaridad de otro tipo. Cuba ayudó campañas de alfabetización, campañas médicas, cuando ocurrían fenómenos naturales como terremotos, sismos. Cuba mandaba brigadas médicas. Después eso se hizo más sistemático, pero desde los primeros años de la revolución ese fue el sentido del gobierno cubano. A persistencia, este otro tema, a persistencia las características del socialismo real en Cuba desde los años 1990. Usted sabe que cayó la Unión Soviética, cayó campo socialista. Cuando hasta hoy han sido muy perjudicial. O sea, esas características negativas del socialismo real que se aplicaron muchas veces en Cuba, y hoy todavía hay muchas que se aplican, fue negativo para el proceso revolucionario cubano. A mayor mal está en la reproducción dentro de la sociedad en transición socialista, las reacciones, instituciones, ideas y sentimientos que rigen a la dominación capitalista. Este es un problema grave que tiene nuestro socialismo, porque en la medida que Cuba se abrió al mundo por la necesidad misma de comerciar, cuando cae el campo socialista, se da un intercambio de ideas con las personas, con los países capitalistas. Cuando llegó la internet a Cuba, que tardó en llegar, pero llegó, pues esas ideas, esa cultura de dominación, esa cultura de consumo fue entrando en nuestra sociedad y ha causado mucho mal a nuestra sociedad, mas
imposible no. Eso es algo que está y hay que luchar contra esa circunstancia. Las revoluciones reales combinan iniciativas ousadas y avances con saídas laterais, paciencia, altruismo, con heroísmo incomparable, astucia táctica, con ofensivas irreprimibles que liberan las cualidades y las capacidades de las personas comunes y crean nuevas realidades y proyectos. La libertación humana precisa de una militancia cultural que ofrezca espacios y sea capaz de reunir a diversidad de subjetividades, habilidades y propensión humanas, planeamiento de tareas revolucionarias, deseo de belleza, placer, felicidad. Todo lo puede tampoco ser lucha, porque si no el socialismo es muy aburrido y difícil de digerir. La revolución también tiene que tener cosas lindas, cosas bonitas, tiene que tener posibilidad de disfrutar la vida, de la recreación. Hay que trabajar, mas tiene que combinar ambas cosas. Y eso es importante para quienes queremos ser marxistas y queremos hacer socialismo en los países. Hoy es esencial trabar batallas culturales e ideológicas concretas, guiar y liderar a las mayorías con acciones y mensajes atrayentes y con firmeza revolucionaria, incitar a participación y a debate, es muy importante el debate entre nosotros, y realmente fornecer las condiciones para que eso aconteça de forma eficaz, a presentar y diseminar incansavelmente os dados necessários, os problemas urgentes, as opções existentes, as discrepâncias. Nós em Cuba temos grave problema por isso. Eu creio que uma das dificuldades maiores que tem neste momento a Revolução Cubana, que há muitas limitações de debate público, de que as pessoas desde abaixo puedan expresar o que pensam sobre determinadas decisões dos governos. Certo que Cuba está bloqueada, tem uma situação muito difícil, mas eu penso personalmente que se abriera a possibilidade que todas as pessoas possam expressar seus critérios, sus tarefas, sus objetivos, ideas, iniciativas, etc., sería más fácil salir de la situación que tenemos en Cuba. La Revolución Cubana consiguió por la primera vez en este continente fundir en una única identidad altos valores de la lucha patriótica y las luchas de clase. Por último, la revolución provocó un avance en el pensamiento de izquierda, porque colocó encima la opción de luchar por los ideales de mudanza total en la vida y no apenas por reformas, confiando en las capacidades del pueblo y no en los intereses de ciertos sectores dominantes. Fidel probó que estaba cierto, que su conducta era viable por medio de sus prácticas, mas también sabía cómo exponer nuevas ideas y recuperar otras de mayor tradición revolucionaria. Fidel y el Che son muy importantes para el socialismo en América Latina y en Cuba. Fidel fue un hombre muy culto y gran lector de pensamiento europeo. Tornó-se entonces un educador popular que sabía usar la tecnología más reciente como instrumento. En aquel momento era la televisión y la radio. Fidel hacía discursos de 8, 9 horas en la plaza de la Revolución y transmitía a Cuba y al mundo. Y eso es muy importante para
concientización para lograr el consenso, la hegemonía. Eso es muy importante en esa etapa de la revolución. O antiimperialismo y la solidaridad siguen siendo características principales de la revolución cubana. Los Estados Unidos fueron siempre enemigos de la existencia de Cuba como un país soberano y libre. Ellos, Fidel y el Che, enseñaron a todos los cubanos que deben ser antiimperialistas. Fidel nos enseñó que la soberanía no es negociable. Hoy muchas personas quieren negociarnos la soberanía, quieren invasión a Cuba, no importa si mueren niños, jóvenes, ancianos, eso no importa, solo quieren su beneficio personal. Y el gobierno cubano plantea, y el pueblo cubano, que la soberanía es innegociable, que se puede partir de lo imposible, de lo impensable, para transformarlo en una posibilidad por medio de la práctica consciente y el pensamiento crítico. Fidel siempre defendió transformar los contratiempos en victorias. O sea, él era una consigna, transformar reveses en victoria. La concientización y la movilización deben ser el centro de nuestro trabajo político. A excepción del pensamiento de Martí, la pregación y práctica de Fidel ocurre naturalmente. Martí es el último luchador anticolonial de América contra el decadente imperio español y el primer luchador contra el imperialismo yanqui. Él asumió como Fidel una posición ética diante de la opresión y los oprimidos. Martí dice: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, y quiero me juntar. Esa es la traducción en portugués, mas en español es: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. La teoría marxista más tarde ofrecería a Fidel apoyo necesario para acción. El marxismo no es incompatible con el espíritu positivista y teórico, mas los teóricos más importantes del marxismo son aquellos que se convirtieron en mismos líderes revolucionarios y estuvieron activamente envolvidos en las luchas sociales. La respuesta del pueblo de Cuba hoy a la agresión imperialista es un ejemplo de cómo el marxismo se tiene que aplicar en las condiciones concretas de cada país. Muito obrigada.